Yo le decía ahorita a Javier que casi no me dejó tema. Se la- y de hecho, la razón por la cual estoy hoy acá es porque vamos a aproximar estas reflexiones desde una óptica de Estado y pensando en el futuro del país. Y eso es lo que me motiva a empezar la charla con esta imagen. Lo que nosotros queremos desde el gobierno es invitar a todos los colombianos a que construyamos un pacto. Y un pacto donde todos quepamos y quepamos en torno a los grandes objetivos que como país debemos trazarnos. Y el desarrollo empresarial de un país no podemos seguirlo viendo con prismas de izquierda o derecha, porque cometemos un gran error. El desarrollo empresarial de un país no tiene ideología. El desarrollo empresarial es el vehículo necesario, ideal y el más eficiente para construir equidad en una sociedad. Desarrollo empresarial no significa los ricos, desarrollo empresarial lo que significa es la hermandad fraterna entre empleadores y trabajadores, entre inversionistas, gestores y consumidores. Y sobre esa base es que quiero aproximar mi charla con ustedes el día de hoy. Yo diría que a Colombia le pasaba algo pues muy parecido a esta imagen por muchos años. Y era que estábamos dentro del caparazón, como la tortuga que se negaba a mirar las dinámicas del comercio internacional. Y por una muy buena parte del siglo XX seguíamos creyendo que la alternativa nuestra para el desarrollo económico era encerrarnos. Y después cuando decidimos asomar la cabeza del caparazón, tuvimos errores de política pública. El primero es que creímos que la solución era la apertura unilateral y sin buscar y consolidar mercados. Y eso también nos trajo a nosotros serias consecuencias en los años 90, porque teníamos ese prurito y decimos, bueno, abrámonos, y vinieron efectos colaterales duros en sectores de gran importancia. Uno de ellos, vimos cómo rápidamente perdió participación en el PIB un sector que hoy reclamamos que vuelva a tener esa misma participación, como es el caso del sector agrícola, por mencionar algunos. Entonces, después, cuando ya nos estábamos empezando a adaptar, seguíamos teniendo más temores, entonces volvíamos a meter de alguna manera la cabecita en el caparazón. Y mientras otros países con los que nosotros competíamos empezaron a suscribir tratados de libre comercio, nosotros nos demoramos 10, 12 y 14 años para tener la misma dinámica. Y sí, después los firmamos, pero faltaba la ingeniería de detalle, y es qué seguía después. Y por eso yo no quiero mirar el vaso aquí ni medio vacío, sino medio lleno, y sí, tenemos que avanzar ante la realidad de que ya hemos logrado suscribir una serie de tratados comerciales que, como lo he dicho tantas veces, los tratados de libre comercio no son ni buenos ni malos, son un instrumento de acceso a mercados de manera permanente, cosa que a nosotros nos sirve, porque lo que no podíamos seguir era en esa idea de que podíamos tener espacios bilaterales con algunos países del mundo muy poderosos, pero eran espacios bilaterales que se tenían que renegociar año por año según distintas circunstancias. Entonces lo importante era garantizar ese acceso permanente a mercados que hoy lo tenemos. Hoy tenemos acceso a mercados importantes en número de habitantes, De los países con los cuales nosotros tenemos acuerdos de libre comercio, prácticamente es con 1 de cada 3 habitantes del mundo, o 1 de cada 4. Es decir, no es un problema de falta de mercados, los mercados los tenemos abiertos.
El problema es otro. El problema es que el reto que tenemos como país es mucho más grande, y eso es lo que quiero mostrarles también con esta imagen. Nosotros seguimos pensando que somos un país exportador y desafortunadamente tenemos que sacudirnos y darnos cuenta que las exportaciones como porcentaje del PIB en Colombia, comparados con otros países de la región que son competidores nuestros, está bastante rezagado. Caso México, caso Perú, caso Chile, estamos rezagados allí. Y tenemos que darnos cuenta para sacudirnos y fijar nuevas metas, pero entendamos que ese es un reto. Y el otro está también asociado con que nosotros desde el punto de vista de oferta exportable, seguimos muy concentrados en pocos productos, comparados con los mismos países. Si uno mira a Chile, o uno mira a México, o uno mira a Perú, se da cuenta con que la variedad de productos que constituyen la gran mayoría de la oferta exportable es mucho más diversa que la nuestra. Y eso también tiene que servirnos para preguntarnos qué es lo que hay que hacer y cómo lo vamos a hacer, y cuál es el papel del Estado y cuál es el papel de todos los actores. Yo diría además que cuando nosotros nos comparamos con los Estados Unidos, o cuando miramos cómo está nuestro comercio con Estados Unidos, seguimos teniendo más del 70% de nuestro comercio concentrado en menos de 20 productos, y en número de estados todavía no hemos llegado siquiera al 50% de los estados de nuestro principal mercado de exportación. Todo esto para entender el reto. Pero hay un reto aún mayor. Esto todo lo estamos teniendo que hacer en medio de unos mercados que están dándonos señales todavía de incertidumbre, si se quiere. Estamos viendo la situación de Turquía, estamos viendo la situación de Argentina, estamos viendo fluctuaciones bruscas en el tipo de cambio en otros países, y estamos además enfrentando esto en medio de una guerra comercial, de unas confrontaciones comerciales donde están jugando potencias y países emergentes, y las decisiones que se van adoptando están teniendo impacto en el comercio exterior. La están teniendo en el mercado de commodities y la están teniendo también en el mercado de productos con valor agregado, y nos toca entonces enfrentar esos retos sumado a estos dos escenarios nuevos. Y a Colombia además le tocó un reto aún mayor, y es que un mercado del vecindario intrarregional como el de Venezuela, que llegó al punto más álgido, a superar los 7.000 millones de dólares, se cerró. Pero aparte de cerrarse el mercado, detonó por las circunstancias internas de ese país la más grande presión migratoria que haya visto América Latina en más de 60 años, que también la tenemos que enfrentar nosotros, fiscal, social y en materia de seguridad, entre otras. Entonces, a esto hay que sumarlo también en el tamaño de los desafíos. E insisto, nos toca hacer un ejercicio mucho mayor para diversificar las estrategias. Tenemos que movernos rápidamente para saber cómo vamos a consolidar los mercados que tenemos, qué tenemos que hacer en términos de trámites y qué tenemos que hacer en términos de cosas tan elementales como la diplomacia sanitaria, a la cual me voy a referir en un rato. Y tenemos una realidad, y es que el mercado, el mundo está cambiando la forma en la que las relaciones comerciales se adelantan. Tenemos nuevos consumidores, tenemos nuevos hábitos de consumo, tenemos además que posicionar ya no solamente las marcas, sino las marcas según sus instrumentos sociales para llegar a determinado tipo de consumidores. Y ese es un reto que también lo deben asumir los empresarios, pero tiene que asumir el Estado. Las nuevas tecnologías son una oportunidad, pero al mismo tiempo son un reto, son una oportunidad como lo veíamos ahora. Empresas exportadoras de tecnología que hemos galardonado en la mañana de hoy, que se han sabido adaptar,
Pero también hay un reto para otras empresas en la cuarta revolución industrial que van a ver cómo cerca de 16 profesiones van a desaparecer y que van a ver al mismo tiempo cómo el Big Data, el Internet de las cosas, la inteligencia artificial, en los países que tienen las mejores condiciones, son una amenaza para otros. Y por eso también, en medio de lo que vamos a hacer, pensando en el sector exportador, ahí tenemos que darnos cuenta. Ahora, yo celebro, y yo no he entendido de pronto por qué en Colombia no hemos valorado tanto lo que ocurrió esta semana. Yo creo que eso debió haber sido primera página y casi que motivo hasta de llama olímpica. Una empresa creada por millennials en menos de 5 años en Colombia alcanza una valoración de $1.000 millones. ¿Se han preguntado ustedes cuánto se demoraba, doctor Bruce, una empresa en Colombia a llegar a esa valoración? Empresas tradicionales nuestras se demoraron 40 años en llegar a esos niveles de valoración, o 50. Y un grupo de empresarios de la tecnología en 5 años o 6 lo lograron. Eso es un éxito, que lo que queremos es que se replique mucho más. Y es justamente en el sector de las tecnologías. Esto para entender que hay casos de éxito muy importantes como los que también vimos esta mañana. ¿Qué le agregaría yo a esto? ¿Cuál es el mensaje? El mensaje en medio de todo esto, pensando en este Congreso, es: el reto nuestro es que tenemos que exportar más y exportar mejor. Más y mejor. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Aquí vienen unas reflexiones. La primera, sí, reconozcamos las cosas que se han hecho bien. El país en los últimos 16 años o 18 años ha tenido una tendencia ascendente en sus exportaciones. Esa es una buena noticia. Ahora, ha estado jalonada por sectores mineroenergéticos, también hay que reconocerlo. No por ello podemos entonces salir a la satanización del sector mineroenergético. En eso estoy de acuerdo con usted, doctor Ronald. Sí, no podemos seguir dependiendo tanto de los commodities, pero celebremos que el país logró multiplicar por 4, por 5 sus exportaciones y que ha sido un jalonador de inversión extranjera en el país. Representó más del 40% de la inversión extranjera directa, cerca del 40% de la capitalización de nuestro mercado de valores. Se celebra y hay que seguirla impulsando. Se celebra también que en carbón el país ha seguido manteniendo mercados y los ha ido diversificando. Y ya ante decisiones de países, potencias económicas mundiales del continente que están migrando para dejar el carbón, nosotros estamos llegando al Asia y tenemos una estrategia para llegar al Asia. E inclusive estamos pensando en mejores usos de ese producto dentro del país para hacer generación limpia. También se celebra. Se celebra que nosotros sigamos teniendo viva una economía cafetera que tiene un peso en las exportaciones agrícolas, que tiene un peso importante en el PIB agrícola y que estamos viendo transformación productiva desde el país que llega a otros mercados. También se celebra. Pero hay retos mayores. Y aquí es donde quiero empezar a sacudir la discusión. Tenemos que pensar en una Colombia que tiene capacidad de aumentar sus exportaciones agroindustriales, doctor Javier. RCN se ganó ahora el premio del trabajo periodístico TLC 6 años después. La verdad es que 6 años después no hemos logrado abrir los mercados suficientes para los productos agroindustriales de Colombia. No lo hemos logrado. Con esfuerzo logramos el mango, con esfuerzo logramos el aguacate Hass, pero todavía no tenemos ese mercado consolidado y ya deberíamos tener una diplomacia sanitaria pensando en eso, y se los quiero decir, es una prioridad de nuestro gobierno que hagamos diplomacia sanitaria para aumentar las exportaciones agroindustriales a todos esos países con los que tenemos tratados de libre comercio. Yo quiero ver a un INVIMA trabajando en esa línea. Yo quiero ver a un INVIMA trabajando con sus pares. Entre otras cosas,
Nos la vamos a jugar por completo por la total despolitización de las entidades del Estado, empezando por instituciones como el INVIMA e imponiéndole a instituciones como el INVIMA también la tarea de garantizar eficiencia en los trámites que tienen que ver con la generación de valor en nuestro país. Yo no puedo seguir entendiendo cómo. Acá tenemos exportadores que se han demorado 10 meses para que les entreguen un certificado de buenas prácticas de manufactura por instalar una fábrica. Yo no logro entender cómo hay permisos a empresas que llevan consolidadas por años presentando sus papeles en regla de más de 10 meses afectando los flujos de caja. Y para eso no tenemos que seguir hablando de tantas leyes. Gobernar no es legislar, gobernar es gerenciar también. Y el ministro tiene una instrucción muy clara que vamos a revisar todos los trámites del INVIMA para garantizar su calidad, pero también la forma acelerada de responder a los que generan empleo en Colombia, que también lo están esperando los empresarios y los trabajadores de Colombia para ganar en esta economía global. Ese es un reto que también quiero asumir hoy ante ustedes acá en Analdex. El caso del aguacate Hass, simplemente le hago la referencia, ustedes ya me escucharon, es un buen ejemplo, pero también es un ejemplo de lo que no debe suceder. ¿Cuánto tiempo nos tomó llegar con este producto a los mercados que ya teníamos abiertos? Yo celebro lo que ha pasado con el aguacate Hass, pero para mí es el símbolo también de la tarea que tenemos que hacer en otros productos. Hay una economía de la cual yo hablo mucho, que es la economía naranja, que también me parece que tiene que ser un reto en este sector de exportaciones, bienes y servicios creativos. Doctor Javier, yo quiero aprovechar esos tratados de libre comercio para que nos abran también las compras públicas para los diseñadores colombianos, para los publicistas colombianos, para los servicios digitales, para los servicios aplicados en manejo de información y bases de datos relacionales. Pero también lo quiero para la música, para el cine, donde simplemente podemos llegar a acuerdos de coproducción, coprotección, codistribución, que nos pueden llevar a que este sector, que ya desde el punto de vista de participación en el PIB, supera a la minería y es 3 veces el café, lo podamos convertir en los próximos 10 años en uno de los principales rubros de nuestra economía. Que además se siga convirtiendo en un gran generador de empleo y empleo juvenil. Y que sea además un vector de emprendimiento. Ahí tenemos oportunidades. Todo lo que son servicios creativos, BPO, que ustedes lo saben mejor que nadie, también debemos seguirlos impulsando. Pero la otra cosa es que tenemos retos. Colombia no tiene hoy el número de ingenieros de sistemas que está demandando la industria. Y empresas como Rappi, que esta semana alcanzan esa valoración, ante la situación lo que han hecho es ellos mismos empezar a capacitar dentro de su entorno empresarial para después habilitar esa fuerza laboral. Yo quiero decirles que en el plan de reactivación económica, uno de los puntos más importantes va a ser que nosotros impulsemos la exención del impuesto de renta por 5 años a todas las empresas que se creen en esos sectores de alto valor tecnológico y de servicios a cambio de la generación de un mínimo de puestos de trabajo para que haya un entorno claro y posicionemos a Colombia como un país potencia en estos sectores en los próximos 10 años. Es una apuesta de fondo. Y en materia agroindustrial también lo quiero decir. El reto más grande social de Colombia está en el campo. En un campo donde 12 millones de colombianos se mueven y el 70% gana menos del salario mínimo y el 80% está en el régimen subsidiado. ¿Qué tenemos que hacer allá? Formalizar. ¿Y quién formaliza? Las empresas, porque eso no lo puede hacer el Estado. Y para hacerlo tenemos que generar un incentivo a la inversión, reconociendo las dificultades también del flujo de caja agroindustrial en nuestro país con vocación exportadora, Javier.
planteo entonces lo que tantas veces dije durante la campaña, y lo vamos a hacer con el ministro Carrasquilla en el programa de reactivación económica. Exención del impuesto de renta por 10 años a todos los que desarrollen nuevas inversiones agroindustriales en el país, generando un mínimo de puestos de trabajo para que formalicemos el campo y nos demos cuenta que la transformación social del campo empieza por generar empleos de calidad de carácter permanente en las regiones que tienen esa vocación productiva en nuestro país. Ahí está la respuesta, y no en los discursos populistas de creer que solamente con el dinero que fluye desde el presupuesto nacional vamos a hacer la transformación. Ningún país del mundo que sea potencia agrícola lo ha podido hacer sino con medidas como las que estamos proponiendo, y las vamos a sacar adelante. Hay temas que quiero anunciar rápidamente, potenciales. Ahí vemos la cadena de confitería, que quería anunciarla. Vemos también ejercicios en oleoquímica. Vemos acá además algo que cada vez se está posicionando más en nuestro país: el diseño vinculado a toda la cadena textil y de confección. Una oportunidad de oro. ¿Qué tenemos que hacer ahí? Facilitar marca, diseño y posicionamiento en los mercados que tenemos. Veo el tema de la política agroindustrial, pero también vinculada al desarrollo de los bios. ¿Cómo podemos desarrollar oleoquímica? ¿Cómo podemos hacer transformación en zona de cosecha aprovechando estas tecnologías? Quiero hacer una referencia también al sector de autopartes que está aquí. Y ese es el otro reto que tenemos que aplicar a la política comercial, doctor Javier y doctor Ronald. Una cosa es aprovechar los tratados, pero la otra es que la diplomacia comercial de Colombia tiene que cambiar de chip y entender que el nuevo reto también es insertarse en las cadenas de valor. No sigamos pensando que la autoparte colombiana va a competir con la autoparte mexicana. Lo que miremos es cómo la autoparte colombiana se inserta en la cadena de valor de toda la industria automotriz mexicana que está ahí pegado al mercado de los Estados Unidos. Y preocupémonos porque el ejercicio ahí sí de la diplomacia comercial sea decirle a México, con quien tenemos una balanza comercial cada vez más negativa, decirle: oiga, acá tenemos todos que ganar, ayúdenos a entrar en esa cadena de valor. Ir sofisticando además esos productos que tenemos en ese sector a demandas puntuales de otros mercados y a demandas puntuales de clientes que antes no estaban identificados y que ahora lo están. Yo he visitado muchas fábricas y no hay cosa que me emocione más que visitar una fábrica. Y he ido a las fábricas de autopartes y ya me dicen: mire, estamos fabricando exhaustos especializados en tractores que se están fabricando en tales y tales países. Es también en saber identificar esas oportunidades. Pero todo esto en un escenario regional donde Colombia tiene muy poco comercio con el resto de la región comparada con otros países, y América Latina aún más. El comercio intrarregional de América Latina es nada comparado con el comercio intrarregional de Asia o el comercio intrarregional que hay en Europa. Hay que volver a tomar el liderazgo, la diplomacia comercial continental, y hablar de cómo vamos a profundizar esos mercados. Entonces, insisto, más y mejor nos tiene que conducir a que apliquemos mejor la tecnología y empecemos a resolver los cuellos de botella. Usted hablaba de los muiscas. Yo no voy a decir nada distinto a que comparto con usted que el trabajo de las aduanas y el trabajo de los trámites en el país, nosotros no podemos seguir haciendo más trámites por sospecha. Este es un país donde la regulación comercial toda se hace con sospecha, entonces cada papeleo es una sospecha más. Nuestro reto con el ministro Restrepo, y eso es un reto personal como presidente, es que en estos 4 años detectemos todos los trámites innecesarios de este país y los eliminemos. Y ya el ministro Restrepo hizo el primer arqueo, donde les puedo decir que en los primeros 6 meses de gobierno estaremos dando por terminado cerca de 50 o 60 trámites innecesarios para el desarrollo de negocios en el país.
¿Acompañado de qué? De una agenda de desregulación con lógica. Si alguien quiere entrar en la genialidad de una nueva regulación, entonces ese alguien también tiene que decir cuáles son las 3 que va a eliminar. Las 3 que no se necesitan. ¿Cómo podemos utilizar mejor la tecnología para automatizar procesos? Yo celebro que nosotros tengamos la ventanilla única de exportación. Bellísima. Pero el problema no es ese. El problema es que, aparte de tenerla, que está bien, siguen existiendo otras 14 ventanillas por fuera de ese sistema. Y nosotros seguimos teniendo una ventanilla para la DIAN, otra para la UGPP, otra para el INVIMA, otra para el... y así. Lo que tenemos que buscar es una migración hacia una ventanilla única de comercio y emprendimiento. Ahí vamos a tener que usar mucho la tecnología y hemos desde la presidencia empezado a dar el mensaje, la transformación digital del Estado y de la sociedad. Designé un alto consejero presidencial para la transformación digital del Estado y la transformación digital de la sociedad colombiana, no para lucir cool, no, lo hice pensando en que desde la presidencia de la República tenemos que ver todo el manejo de los trámites del Estado y buscar no solamente la simplificación, sino la unificación tecnológica de la mano con el blockchain y el big data para que podamos encontrar todas las cosas que atípicamente podrían generarnos luces rojas. Y ese es un desafío. También es este. Hay que volver a recuperar el amor por la industria nacional. Que todos volvamos a vibrar con la industria nacional y que nos sintamos orgullosos del producto nacional. Y esto no es un ejercicio de patrioterismo, no, es un ejercicio de valorar que una empresa que nace en Colombia, como las que hemos visto hoy, o como las de muchos de ustedes que están consolidadas, son un motivo de orgullo. Y aunque genere controversia, la controversia no es mala. Yo quiero como presidente de la República empezar a dar el mensaje de comprar colombiano, de valorar nuestras industrias, de valorar nuestros productos, de darle ese sello distintivo al producto nacional frente al mundo, porque eso además nos va a enorgullecer cuando las veamos exportando y consolidando mercados. Y esta imagen representa lo que puede ser una industria tradicional del país, pero recuperemos nuevamente ese valor. Los quiero invitar a que lo hagamos. La eliminación de trámites que les dije, y viene este otro aspecto. Este país habla mucho de logística, pero nosotros nos hemos llenado de unos pruritos sobre la logística que no los hemos resuelto. Nos hemos encontrado con que muchos proyectos de 4G no se han podido cerrar financieramente por muchas razones. Y estamos con la ministra Ángela Orozco y con el ministro Restrepo en la tarea de en este primer año de gobierno dejar resueltos muchos de esos cierres financieros para que siga la inversión en esos proyectos estratégicos de infraestructura. No venir con el concepto adanista de muchos gobiernos de dejar de hacer los proyectos que empezaron otros para empezar los nuevos. Nuestra primera tarea es concluir todos los corredores logísticos que el país necesita en este momento para que eso esté al servicio de las exportaciones y el desarrollo de nuestros mercados. Estamos también haciendo un ejercicio y es mirar cómo se consolida todo el programa de mejoramiento de aeropuertos y el mejoramiento portuario. Pero también algo que Colombia necesita, hay que mirar la intermodalidad del transporte. Y usted hablaba de la línea férrea, ahí queremos nosotros darle continuidad a esos programas, doctor Javier. Pero más importante que eso es que le demos nuevamente certezas jurídicas a los proyectos de infraestructura. Las causas litigiosas crecen y crecen y crecen. Y la mejor manera de aportarle a ese sistema de competitividad en lo logístico es que resolvamos estos entuertos con la Agencia de Defensa Jurídica de la Nación y no sigamos atollados en muchos litigios sin resolver. Zonas francas, desarrollo de las zonas francas. Este país no puede seguir en esa actitud que es, como decía alguien en los entierros, que eran 5 pasitos para adelante y 3 para atrás. Las zonas francas primero hay que reconocerles su valor en Colombia y en el mundo entero. Hace poco que estuve en la República Dominicana
miraba el complejo de la zona franca, una de las más grandes del Caribe. Tasa de tributación de renta, 0. En Colombia la tenemos en el 20, modificada además en la última reforma tributaria, cambiando para muchos las reglas de juego que habían empezado en el 15. Y a mí me parece que tenemos que decirlo como es. Las zonas francas son importantes en el mundo para desarrollar inversión y fomentar exportaciones. Pero además en Colombia hemos tenido zonas francas bajo ese esquema que han servido para el desarrollo de hospitales importantísimos, de zonas agroindustriales, de zonas de transformación tecnológica, y aquí tenemos que preservar esa herramienta como una herramienta de competitividad en Colombia. Así de sencillo, y es también una prioridad en la agenda de recuperación económica de Colombia. Doctor Javier, hablemos de los pequeños exportadores. Casi nunca se habla de ellos. ¿Por qué? Porque no los clasifican, no existen, son invisibles. El pequeño artesano en Garzón Huila que quiere venderle a empresas en Estados Unidos y que no va a mandar 5,000 chivas, va a mandar 100. La señora que está trabajando sus pequeñas unidades de calzado en Bucaramanga, que no le va a vender 10,000 pares a Nordstrom, pero que sí le va a vender sus 200 pares a una boutique en Chicago. El señor que está fabricando relojes en Bogotá, que se formó en Suiza, que está produciendo 20, 25, no 2,000 para que vayan a una gran cadena de Tourneau en los Estados Unidos, pero sí que puedan ir a una pequeña boutique especializada en la Quinta Avenida en Nueva York. El pequeño productor litógrafo que puede vender unidades de producto a Ecuador o a Chile. Ellos no se sienten integrados, doctor Javier, porque no hemos diseñado unas normas para ese pequeño exportador. Hagámoslo de la mano, vinculémoslos a Naldex, démosle la posibilidad de crecer y tengamos no una regulación, una desregulación para que ese pequeño exportador empiece a crecer y tenga las mismas capacidades para ofrecer sus productos en el mundo. Hace parte de nuestra estrategia de gobierno y queremos impulsarlo en estos 4 años. Los procesos de automatización aduanera. Yo quiero decirles algo, yo comparto todo lo que aquí se diga en materia de tecnología para mejorarla, toda. Pero también es un tema de personas y también es un tema de decisión política. Y aquí quiero ser claro. No sigamos pensando que los problemas del país se resuelven con leyes. Los problemas del país muchas veces necesitan gerencia y voluntad política. Y mensajes que quiero decir aquí clarísimo. Me voy a apersonar directamente como presidente de la República. Vamos a trabajar con el ministro Carrasquilla, con el nuevo director de la DIAN, y vamos a enfrentar sin tregua el contrabando técnico en este país, que es el que está arruinando a muchas empresas, y lo que necesita es que trabajemos con inteligencia, saber dónde están las redes, cómo operan y empezar a desmantelarlas. No ir a perseguir al pequeño perfumero, no. Ese no es el problema. El problema es el contrabando técnico que entra por los puertos, que se mueve por las carreteras y que muchas veces tiene la anuencia de redes de funcionarios en el sector público. Lo vamos a enfrentar. ¿Qué quiero también plantearles a ustedes? Esta agenda de reactivación económica es una agenda que la hemos concebido con pilares tan claros como la lucha contra la corrupción y la politiquería. Ahí tiene que ver lo que acabo de mencionarles. Tiene que ver también la desregulación, pensando en la equidad y en el empleo. Tiene que ver fomentar el emprendimiento y la inversión. Tiene que ver con lo que decía también ahora el doctor Javier, el sistema tributario. El sistema tributario nuestro no es ni pro inversión, ni pro competitividad, ni pro ahorro. Lo queremos cambiar para que se convierta en eso. Y aquí quiero dar puntadas. Primero, aquí hay una gran evasión de renta
y de IVA en Colombia. Asincerémonos. Y en la evasión de renta, aquí hay personas en Colombia, naturales, que ganan mucho dinero, más de 50 millones de pesos mensuales, cerca de 10.000 personas. Muchos de ellos con una tributación muy pequeñita, porque por ingresos salariales se registra muy poco y entran toda una serie de ingresos que no son gravables. No estamos diciendo que los vamos a ir a perseguir, no, pero sí a que seamos conscientes que pueden ser parte de la solución. Hoy están pagando entre 2 y 2,5 millones de pesos mensuales sobre más de 50 millones de ingresos mensuales. Que paguen un poquito más, lo que deberían pagar, la tasa de tributación que pagan los que tienen menores niveles de ingreso y que hacen parte de una clase media vigorosa, expansiva. Eso les llevaría la tributación a aumentar en 4 millones, un poquito más, y con eso conseguiríamos cerca de 3 billones de pesos o más, que son necesarios ¿para qué? Para que podamos bajarle la carga a las empresas, no a los ricos, a las empresas, y que eso nos permita tener una tasa de renta más competitiva que estimule la inversión y que estimule la generación de empleo en el país. Son medidas de progresividad, de sensatez, de equidad y eficiencia tributaria. Yo he dicho, y ayer lo planteaba el ministro Carrasquilla, nosotros no vamos a poner a pagar impuesto de renta a las personas que hoy declaran y no pagan, que están por debajo de los umbrales, porque es una clase media que está surgiendo con ímpetu y se necesita en este momento su capacidad de consumo. A los que ya pagan y pagan lo que tienen que pagar, tampoco se les va a aumentar la tarifa. Pero sí vamos a buscar a aquellos que no están pagando y sobre esa base tomar decisiones que beneficien el desarrollo empresarial, como bajar esa carga, y al mismo tiempo tomar decisiones como esta. El país tiene que llegar a una deducción total del IVA que se invierte en bienes de capital, doctor Javier, porque eso nos resta competitividad frente a otros países y lo necesitamos. Y lo que aquí también se registró sobre la falta de transparencia en el manejo de la contabilidad del ICA, también tenemos que incorporarlo. Y tenemos que buscar mecanismos de devolución para que podamos contener la regresividad de muchos impuestos para los más pobres. Pero aquí no hay especulación, no hay tarifas que se hayan discutido, estamos buscando la mejor herramienta posible para que tengamos un sistema de IVA más eficaz, más transparente, mejor focalizado y que permita que los recursos lleguen a los ciudadanos más vulnerables de la sociedad para resolver problemas de equidad. Y el último punto es esto: seguridad jurídica y legalidad. El empresario colombiano no puede seguir en ese cambio permanente de reglas de juego. 68.000 resoluciones, 17.000 decretos en menos de 20 años. Tenemos que hacer cambios ahí y cambios de fondo. Se puede y lo queremos hacer. Y ese pacto tiene que ser el Estado con los empresarios y con la sociedad. Y tenemos que ir construyendo esto peldaño a peldaño. Tenemos que poner a crecer esta economía por encima del 4% de manera sostenida. Poner a crecer estas exportaciones para que adquieran un peso en el Producto Interno Bruto que supere el 20%. Son metas a las cuales tenemos que aspirar. Tenemos que hacerlas pensando en el vigor empresarial. Y aquí quiero enfatizar lo que dije en la ANDI. No más el Estado viendo al empresario como la vaca lechera que ordeña para gastar más. Es el Estado invitando y viendo al empresario como su socio para generar equidad a partir de empleos de calidad en nuestro país, con una transparencia para operar y para conquistar mercados. Ese es el objetivo de este gobierno, pensando en invitarlos a ese pacto, apreciados amigos. Fijarnos metas de diversificación y trabajar todos. Trabajar todos. Que además podamos hacer un alto en el camino. Y yo en esto sé que a muchos les ha causado alguna preocupación.
El mensaje no es ir en contra del comercio internacional, no. Pero tenemos muchos tratados que no hemos aprovechado lo suficiente. Mi primer mensaje es no iniciar nuevas negociaciones de tratados de libre comercio. Ganemos en los que ya tenemos y terminemos los que hacen falta por terminar. Pero en estos 4 años cambiemos el chip y concentrémonos en el lado de aprovechar y desarrollar mercados y no seguir con el ímpetu de un ministerio que ha estado concentrado en abrir tratados. Pero yo no siento que la parte de industria del ministerio se haya preocupado por lo que debe ser. ¿Cómo vamos a aumentar las exportaciones hacia esos mercados? Entonces no es un mensaje de veda, pero es un mensaje de racionalidad. Y lo que yo más quiero es que en los mercados que tenemos los empresarios colombianos ganen y esa ganancia se traduzca en inversión y en la generación de empleos. Ese pacto al que los invito, ese pacto por Colombia, está conformado por 3 pilares: legalidad más emprendimiento igual equidad. Cada uno de ustedes, cuando genera un empleo, está haciendo política de equidad. Cada uno de ustedes que genera un empleo formal le está permitiendo a una familia soñar con un ingreso permanente que le brinde una casa, un carro, la educación de un hijo, unas vacaciones. Cada uno de ustedes que consolida un mercado está generando más empleos hacia adelante. El pacto al que los invito es un pacto por la equidad a partir de un país donde la ley se cumple y donde ser emprendedor no sea un deporte de riesgo. Para mí, el comercio tiene que ser de todos. Para nuestro gobierno, el comercio tiene que ser de todos y capaz de irrigar bienestar para toda la sociedad. Muchísimas gracias.